Muy buenas. Hoy de nuevo nos encontramos con mi grupo de trabajo. Somos estudiantes de quinto semestre de psicología y hoy vamos a abordar un tema interesantísimo sobre inteligencia emocional y el clima familiar. A continuación vamos a presentar el grupo. Mi nombre es Jennifer Polo. Mi nombre es Adriana Botello. Mi nombre es Estefanía Galván. Y Enrique Moreno, que concluirá con el tema al final. Bueno, primeramente comenzaremos a dar una pequeña introducción sobre lo que es inteligencia emocional y clima familiar. Bueno, primero debemos definir qué es inteligencia emocional para poder adentrarnos mejor en el tema. Según Mayer y Salovey, la inteligencia emocional se refiere como la capacidad para poder percibir, asimilar, comprender y regular las emociones propias y de los demás, promoviendo de esta manera un crecimiento emocional e intelectual. Bueno, desde esta perspectiva teórica, las emociones son entonces el resultado de los estímulos personales más intensos. Esto así se caracteriza por ser relativamente de corta duración e implica una activación fisiológica y las tendencias de nuestro comportamiento. Ya dejando esto claro, explicaremos de qué trata la inteligencia emocional desde el clima del sistema familiar. Procedemos a continuar. Bueno, como muchos bien sabemos, la familia es considerada como la unidad básica de la sociedad y como tal es el agente fundamental de la socialización. Durante el tiempo, la familia ha recobrado pues, el interés de investigadores debido a los cambios del comportamiento en la familia, los cuales abarcan múltiples procesos desde la contribución familiar hasta sus distintas formas de vida. Ahora bien, normalmente pues el ambiente familiar se ha visto como ese factor de mayor fuerza en la socialización de emociones. La familia es esencialmente pues nuestra primera escuela para la alfabetización de nuestras emociones, para la regulación de las mismas. Y se puede decir que el contexto más importante en el cual los comportamientos emocionales de los niños se van desarrollando o se van forjando, por decirlo así. Y en la actualidad, pues se cuentan con escasos estudios que hayan comprobado pues la relación entre las competencias emocionales de padres e hijos a través de un constructo general como la inteligencia emocional. Pero sin embargo, hay otros estudios más centrados en las competencias emocionales y es de lo que nos vamos a centrar hoy con los autores Salovey y Mayer. Bueno, continuamos así con estos dos exponentes que nos hablan de inteligencia emocional. Como lo dije anteriormente, hay pocos estudios de estos informes que proporcionan información sobre la misma, pero expondremos el resto de la temática pues a través del marco teórico de estos autores, debido a que actualmente en la teoría de estos hay una aceptación y una producción investigativa generado a este tema. Bueno, seguido a continuación, vamos a presentarles el modelo que estos autores presentan. La escala rasgo de metaconocimiento emocional es una medida de las creencias relacionadas con la atención emocional, es decir, la atención prestada a nuestros propios estados emocionales, la claridad, que es la comprensión de nuestros estados emocionales, y la reparación emocional, que vendría relacionado con la habilidad de reparar nuestros estados emocionales negativos. Concluyendo con esta primera parte, a través de este test, el objetivo propuesto de estos autores es poder analizar la relación entre el clima familiar y la inteligencia emocional percibida desde una perspectiva ecológica, es decir, desde todo el constructo del sistema familiar, además de poder evaluar la inteligencia emocional percibida por los hijos sobre sí mismos. Bueno, continuando con el método, inicialmente la muestra estuvo compuesta por 156 hijos, 71 varones y 85 mujeres.
escogidos al azar entre los estudiantes de la Facultad de Educación de Toledo, España, con un rango de edad entre 14 y 34 años. Dentro de los instrumentos de evaluación se utilizaron 3 escalas: la escala de rango de metaconocimiento emocional, la escala de metaconocimiento emocional percibida y la escala de clima familiar. Comenzando con la escala de rango de metaconocimiento emocional, encontramos que este instrumento está integrado por 24 ítems y proporciona un indicador de los niveles IE percibida por el sujeto sobre sí mismo. Aquí los sujetos se les pide que evalúen el grado en que están de acuerdo con cada uno de los ítems sobre una escala de tipo Likert de 5 puntos, como se refleja en pantalla, que varían desde 1, es decir, nada de acuerdo, a 5, totalmente de acuerdo. Ahora, la escala está compuesta por 3 subfactores, como están viendo aquí: atención a los propios sentimientos, claridad emocional y reparación de las emociones. Ya en la atención de los propios sentimientos, compuesta por 8 ítems, se evalúa el grado en que las personas creen prestar atención a sus sentimientos. Por ejemplo, pienso en mi estado de ánimo constantemente. La claridad emocional, compuesta también por 8 ítems, se refiere a cómo creen percibir sus emociones las personas. Por ejemplo, frecuentemente me equivoco en mis sentimientos. Y finalmente, la reparación de las emociones, también compuesta por 8 ítems, ya se evalúa la creencia del sujeto en su capacidad para interrumpir estados emocionales negativos y prolongar los positivos. Por ejemplo, aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista. Ya cada 8 ítems componen ya los 24 ítems. Seguido así, tenemos la escala de rango de metaconocimiento emocional percibida para la evaluación de IE percibida por el sujeto sobre una tercera persona y poder contrastar así las medidas autoinforme con las que presentan el resto de las familias, en este caso los padres. Aquí el indicador de fiabilidad, calculado por medio del estadístico alfa de Cronbach para la escala, ha sido satisfactorio por la puntuación por encima de 0,80, como ven. La atención tiene una puntuación de 0,86, la claridad una puntuación de 0,87 y la reparación una puntuación de 0,88. Finalizando con la escala de clima familiar, esta escala aprecia las características socioambientales de todo tipo de familias. Aquí ya se evalúa y se describen las relaciones interpersonales entre los miembros de la familia, los aspectos de desarrollo que tienen mayor importancia en ella y su estructura básica. Y esta escala se responde de acuerdo al grado de veracidad. Está formada por 90 ítems agrupados en 10 subescalas con un rango de 0 a 10 que definen 3 dimensiones fundamentales. Como vemos, la primera dimensión, la de relaciones, la segunda dimensión de desarrollo y la tercera dimensión de estabilidad. La primera dimensión evalúa el grado de comunicación y libre expresión dentro de la familia y el grado de relaciones conflictivas que las caracteriza. Cohesión, expresividad y conflicto. La segunda dimensión, que es la de desarrollo, evalúa la importancia que tienen dentro de las familias ciertos procesos de desarrollo personal que pueden ser fomentados o no por la vida en común. Esta escala está compuesta por 4 subescalas: autonomía, actuación, intelectual, cultural, social, recreativa y moralidad, religiosidad. Y finalmente la tercera dimensión, que es la de estabilidad, que está compuesta por la subescala de organización y control, evalúa la estructura y organización de la familia y el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre otros. Ya para finalizar con el procedimiento y análisis estadístico, encontramos que la participación de los sujetos fue voluntaria y las pruebas se cumplieron en privado y de manera anónima en el domicilio familiar. Aquí la carta de consentimiento e información sobre los estudios y procedimientos fue distribuida a todas las familias por medio de los estudiantes, que en este caso son los hijos. Los instrumentos de evaluación fueron entregados a los estudiantes con un código identificativo y un sobre individual para cada miembro de la familia.
el cual deberían entregar cerrado y sellado para proteger la privacidad y confiabilidad de las respuestas de sus familiares. Aquí los cuestionarios no recababan información que pueda dañar la integridad mental o social de los participantes. De acuerdo con los resultados de análisis de correlación entre las pruebas del TMS, muestran las relaciones estadísticamente significativas y positivas entre la atención autoinformada para los hijos y el factor de moralidad religioso entre la claridad autoinformada, la cohesión, expresividad y organización. Gracias a las escalas FACE, escala de clima social en la familia, esta tiene como objetivo evaluar las características socioambientales de la familia, tanto como su estructura, como las relaciones entre sus miembros. Bueno, aquí nos damos cuenta que el estudio del caso encontramos mayor índice de relaciones significativas entre la inteligencia emocional percibida y el clima familiar. Además, la inteligencia emocional percibida de la madre en el factor de atención correlacionada positivamente con los factores intelectual, cultural, social, recreativo y moralidad, religiosidad. Y en el caso del padre y el clima familiar, el número de correlaciones estadísticamente significativas es mayor, así para la atención, la claridad y la reparación percibida. A continuación encontraremos la tabla, la cual se evaluarán los ítems relacionados con la aplicación de la prueba. Bueno, a continuación encontraremos la tabla de análisis de regresión, en la cual clarifica las variables evaluadas durante la prueba. Vemos cómo hay escasos y excesos de las variables cuantificables, las cuales se realizaron a las personas. Bueno, por consiguiente doy paso al análisis de discusión a mi compañero Enrique. Sí, vamos entonces a continuar después de lo que nuestras compañeras nos han planteado en el día de hoy sobre la introducción, el método que utilizaron Mayer y Solovey en este grandioso estudio, los resultados que se han podido obtener, y entonces, siguiendo dentro de este marco teórico, en el modelo de habilidad de Mayer y Solovey sobre la inteligencia emocional, nos muestra una serie de resultados interesantes, ¿no? Dentro de estos resultados expuestos, podríamos resaltar que los hijos, por ejemplo, tienen muy en cuenta el clima familiar basado en la inteligencia emocional. Los padres en relación con el clima familiar también, al igual que los hijos que tienen una inteligencia emocional aceptada, esto lleva a un clima familiar donde tiene una serie de implicaciones de valor moral, de valor religioso. En la familia, al igual que con mucho más nivel de cohesión dentro del grupo, un mayor nivel de organización y expresividad, lo que lleva finalmente que a una mayor capacidad de regulación de las emociones. Entonces, dentro de esto, tiene una mayor implicación de actividades a nivel intelectuales y a nivel cultural. Es decir, vemos una relación directa entre lo que respecta a la inteligencia emocional y la parte cognitiva, que conlleva, por supuesto, a unas implicaciones de mayor apertura hacia a los aspectos intelectuales y, por supuesto, culturales. Entonces, de este modo, a mayor nivel de atención percibida en las madres, por ejemplo, es mayor la percepción que se tiene de un clima intelectual, de un clima cultural, de un clima recreativo, social, moral, religioso, dentro del núcleo familiar. Y los hijos, dentro de esa misma línea, los hijos que perciben a sus madres con mayor claridad emocional tienden a percibir a sus familias más cohesionadas, más expresivas y más organizadas. Dentro de esta investigación y dentro de este grupo que estos eminentes investigadores han desarrollado, ¿no? Con este grupo de estudiantes, con diversas edades o con unos rangos de edades, y en diferentes
digamos, regiones o lugares que se han tomado. Vemos entonces aquí que la inteligencia emocional aceptada y la inteligencia emocional percibida en padres y el clima además familiar que encontramos conlleva una mayor claridad percibida. Y cuando hablo de claridad percibida se refiere a la facultad para conocer y comprender nuestras emociones, es decir, sabiendo distinguir dentro de ellas, ¿no? Entonces, vemos que la percepción del ambiente familiar coincide en una mayor cohesión de expresividad y de organización. Esto es interesante porque dentro de estos resultados significativos que arroja esta investigación, ha sido, por ejemplo, la percepción general que los hijos tienen sobre la inteligencia emocional, sobre atención, sobre la claridad y sobre la reparación. Digamos que cuando se habla de atención emocional, tenemos que entenderlo, o que se refiere o que nos indica que es al grado de conciencia que nosotros tenemos de nuestras emociones. Y cuando hablamos de la reparación emocional, es la capacidad que nosotros tenemos de regular y controlar las emociones. Y las emociones, como bien sabemos, pueden ser de orden positiva o de orden negativa. Entonces, la percepción de un clima familiar en el que se permite y anima a los miembros de la familia a actuar libremente y a expresar directamente sus emociones, esto hace que obviamente se pueda crear un ambiente muy dinámico que tiene que ver entonces con la aceptación del clima familiar, la comprensión del clima familiar, la asimilación del clima familiar y todo lo que la inteligencia emocional, cuando es aceptada, se es percibida, se tiene la claridad sobre ella, se tiene claridad sobre lo que es la reparación, la atención emocional, eso conlleva a generar y tiene unas implicaciones en todos los aspectos que son los que le dan, digamos, como ese cuerpo de soporte y de fortalezas al ambiente familiar, de acuerdo a esta investigación y a estos resultados, lo cual nos lleva a deducir que dentro de esta investigación que Solovey y Mayer han planteado en este estudio, nos muestra cómo el papel de la inteligencia emocional tiene una acción preponderante en todo lo que tiene que ver con el clima, todo lo que tiene que ver con la conformación, la estructuración, la cohesión y la motivación que de ellos surge para poder llevar a cabo acciones en el ámbito cognitivo. Entonces vemos que la emoción unida a la cognición, esto conlleva a generar obviamente unos detonantes que le permite a la persona, por ejemplo, proyectarse de una manera mucho más consciente y eficaz en torno a lo que tiene que ver con la misma manejo de las emociones dentro de su círculo familiar y en todos los entornos donde el individuo se desenvuelve. Entonces, vemos que esto tiene una enorme importancia y de una enorme relevancia que cada vez más se maneja y desde el ámbito de la psicología. Se habla de la inteligencia emocional como uno de los 8 tipos de inteligencia y más que incluso se van descubriendo y que tienen un papel fundamental. Se dice que todo tipo de pensamiento que el individuo genera lleva implícita una emoción. Entonces, aquí vemos cómo la inteligencia emocional o las emociones tienen un papel fundamental en todos los quehaceres, en todas las actividades, en todos los fines, en todos los propósitos que el individuo se plantea, ¿no?, a lo largo de su vida. Y esto tiene mucho que ver con todas las abordajes, las temáticas que la psicología trata en torno al individuo, porque de la educación, por ejemplo,
y la regulación, la capacidad de regulación que tiene el individuo del manejo de las emociones, esto conlleva a superar muchísimas dificultades, ayuda a mantener ser como un termómetro regulador dentro de la armonía del ambiente familiar y de todos los ambientes donde el individuo se desempeña o desenvuelve. Entonces, de esta manera, en el día de hoy hemos querido compartir este tema que le presentamos a la profesora Daniela de la asignatura de Epistemología de nuestra Universidad Cooperativa de Colombia, en el que nuestro grupo hemos querido compartir este importantísimo tema que nos han asignado y que con nuestras compañeras en el día de hoy hemos querido, digamos, resaltar todos esos aspectos fundamentales que han involucrado la investigación de estos dos eminentes autores que han planteado estos estudios y que será y ha sido ya, de hecho, la base de otros estudios científicos que se han desarrollado para poder ampliar mucho más y corroborar todos estos resultados en los que, sin duda alguna, la psicología entiende y sabe de que tiene un papel significativo en la vida del individuo, y cada vez más que el hombre logre adquirir esos verdaderos valores imperecederos, eternos para sí mismo, la sensibilidad lo lleva a desarrollar o potencializar todas estas capacidades, y en particular de la inteligencia emocional en la que estamos abordando en el día de hoy, y poder de esta manera, digamos, cumplir un papel fundamental en el ambiente donde nos encontramos insertos cada uno. Entonces, de esta manera damos gracias por este día y muchísimas gracias.